Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el Archivo Francés y hoy vengo con una reseña que diría que es bastante esperada porque he hecho bastante hype con la lectura de este libro, pero bueno. El libro del que vengo a hablar hoy, como ya sabréis por el título del vídeo, es Jonathan Strange y el señor Norrell de Susanna Clarke, publicado por Salamandra y traducido por Ana María de la Fuente. Este libro, que por cierto voy a estar sujetándolo un total de 30 segundos porque es un tochal, pues eso, le tenía muchas ganas, era uno de mis retos de este año leerlo y la verdad es que, pues bueno, me lo he leído. Para quien no esté muy al tanto de por qué este libro era uno de mis retos de 2024, básicamente Piranesi es uno de mis libros favoritos, que es como el segundo libro de la autora. La autora en total tiene traducidos al español 2 novelas y un compendio de relatos, por así decirlo. El primero que sacó en la primera novela fue Jonathan Strange y el señor Norrell en 2004, creo que fue. Luego sacó el compendio de relatos, que es Las señoras de Grey's Adieu, que creo que se llama, que está relacionado con el mundo de Jonathan Strange. Y luego, en 2020, creo, sacó Piranesi. Es mi 5 estrellas sin pensar. Si alguien me pregunta qué libro recomiendo, siempre voy a decir este. Y por ello quería, pues, y quiero leerme toda la bibliografía, digamos, de Susanna Clarke, todo lo que tiene publicado en español. Que lamentablemente es poco, pero bueno. La cuestión es que, claro, al leer que Las damas de Grey's Adieu está relacionado con el mundo de Jonathan Strange, pues dije, bueno, pues tocará leerse un libro de 1000 páginas. Y pues estuve buscando porque no encontraba la versión, o sea, la edición que yo quería, porque estaba descatalogado. Pero lo encontré por Wallapop de segunda mano por 6 euros, la verdad es que bastante barato. Y aquí lo tenía y aquí lo leí. Sin embargo, yo lo leí en formato ebook porque, pues bueno, no voy a sostener todo este tochal mucho tiempo, la verdad, porque también me lo llevaba a trabajar, bueno, en fin. Me lo estuve leyendo entre principios de agosto hasta mediados de septiembre, o sea, me ha durado aproximadamente un mes. En cuanto a leer, yo soy de leer un libro a la vez, entonces para mí era como, vale, vamos a meternos en la cabeza que hay que leer más despacio y hay que a veces pues darle más tiempo a los libros que lees, ¿no? Porque últimamente está como esta cultura, por así decirlo, de la inmediatez, de querer leer mucho, de cuanto más leas mejor y a veces pues también está bien pausar y tomarte tu tiempo para leer tus cositas, ¿no? Pero bueno, sin más dilación os voy a explicar un poco más o menos de qué trata Jonathan Strange. Jonathan Strange y el señor Norrell es una novela fantástica e histórica que transcurre entre 1807 y 1817 en Londres, en Inglaterra. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte se llama El señor Norrell, que es el protagonista de esta primera parte, porque pues eso nos introduce un poco a todo el sistema de magia que hay en este universo, por así decirlo, que está muy ligado al momento histórico en el que se desarrolla la historia, porque bueno, pues están metidas muchas historias de las guerras napoleónicas, la batalla de Waterloo, la invasión de España de Napoleón. Entonces el protagonista de esta primera parte es Gilbert Norrell, que es básicamente el único mago practicante que hay en Inglaterra, que queda en Inglaterra, ¿no? La magia, por así decirlo, es un sistema así como más académico, ¿no? De estudiar libros, aprenderte lo que sea, lo que tengas que aprender y luego lo realizas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la magia, por así decirlo, había desaparecido hace unos siglos y toda la gente que se dedicaba a la magia solamente se dedicaba a estudiar los libros sobre magia y debatir sobre ellos en los clubs de caballeros, ¿no? Porque obviamente solamente se podían dedicar a esto los hombres. Sin embargo, Norrell, tras ciertas cuestiones, pues consigue consagrarse como el único mago de Inglaterra, la Inglaterra contemporánea del 1807, que puede hacer magia practicada, ¿no? Y bueno, pues eso le conlleva que viaja desde York, que es donde vive básicamente, va hasta Londres a sentarse allí y a trabajar un poco para los ministros del Reino Unido, ¿no? Los que manejan el cotarro político. Y de hecho, una de sus primeras acciones como mago asentado es revivir a la prometida de un político. Haciendo esa magia, que es un poco medio oscura porque obviamente es revivir a un muerto, despierta a una especie de espíritu que pues es básicamente el detonador de toda la trama que hay a posteriori, ¿no? Norrell es más bien partidario de
que solamente él pueda ser el único mago practicante, porque la magia es muy peligrosa y no se fía de absolutamente nadie excepto de sí mismo. Entonces lo que hace él es comprar absolutamente todos los libros sobre magia y los tiene en su biblioteca privada y él, pues ya está, que nadie se dedica a esto. Pero ¿qué pasa? Que al final de la primera parte, principio de la segunda, entra en escena el protagonista de lo que yo creo que es el resto de la historia, pero bueno, la segunda parte del libro se llama Jonathan Strange y es cuando entra en juego este personaje, que es básicamente pues un señor que andaba por ahí, ay, ¿qué hago con mi vida? Estoy ocioso porque soy rico, pero no sé qué hacer con mi vida, pues voy a dedicarme a la magia porque ya que nadie se atreve a hacerlo, pues voy a ser yo. Entonces, después de varias cuestiones, termina siendo, no como súbdito, pero como el aprendiz de Norrell, ¿no? Pero claro, sus personalidades son opuestas, porque claro, Norrell es muy conservador, la mentalidad es muy conservadora de no, la magia, no sé qué, no sé cuánto, es muy cerrada, tal, pero Jonathan Strange es más, pues, chico, que todo el mundo puede hacer magia, si es que total es leerte un libro y hacerlo, no sé qué. Entonces como que chocan un poco. De hecho, una de las grandes diferencias que hay entre estos dos magos no solamente es lo que os acabo de decir, que uno no quiere hacer magia y el otro quiere difundirla, sino que Norrell no ve como primer mago al que fue el primer mago de la historia de Inglaterra, que es John Usglass, también conocido como el Rey Cuervo, que fue como un rey de hace muchísimos siglos, que pues salió de la tierra de los duendes y pues unificó la tierra mágica con la tierra Inglaterra, ¿no? Jonathan Strange está a favor de conocer su historia, intentar investigar su historia y aprender más de la magia, porque mucha de la magia que hacía el Rey Cuervo se ha perdido. Entonces él está a favor de investigar más al respecto, pero a Norrell le da un pánico importante. Y de hecho la tercera parte se llama John Usglass, entonces pues investiga más sobre este personaje histórico. Hasta aquí voy a leer porque, pues bueno, pese a que he contado bastante, realmente he contado muy por encima lo que es, porque obviamente son 800 y pico páginas en esta edición, 1000 en cualquier otra edición, ¿vale? Quiero decir que es un libro que está muy bien escrito, a mí me gusta mucho cómo escribe Susanna Clarke, me parece una persona muy imaginativa y que le da un toque diferente a todos los libros que hace, al menos estos dos que he leído, obviamente, pero siento que tiene una vibra como muy diferente a todo lo que he leído antes, ¿no? Piranesi en el sentido de que parece como un sueño febril y Jonathan Strange porque parece un libro que tú consultas, parece un libro de consulta, ¿no? Un libro de historia, una enciclopedia. La novela tiene un ritmo, pues eso, lento, porque es un libro de casi 1000 páginas, pero se nota que es el ritmo que ha escogido Clarke, ¿no? O sea, yo lo he notado mucho en el sentido de que se nota que Clarke sabe lo que quiere contar y tiene toda la historia montada en su cabeza, todo lo que es el sistema de magia, todos los eventos históricos, todo lo tiene en su cabeza y sabe perfectamente cuándo y cómo dosificar la información. Eso no significa que a mí me haya gustado el ritmo y me haya llegado, ¿no? En plan, a mí no me gustan los libros lentos. Yo sabía que este libro no iba a ser rápido, pero ha habido muchos momentos en los que yo he pensado lo quiero abandonar porque es demasiado lento, no está pasando nada, no me están contando nada interesante. ¿Por qué? Porque ha dosificado tantísimo la información que al final pues es que no te estaba contando nada. Sin embargo, entra esto en conflicto con lo que yo os he dicho antes, que era pues eso, que este libro era mi proyecto de lectura pausada. O sea, no solamente lo quería leer porque era pues el otro libro de la autora de Piranesi y tal, sino porque es un libro que me ha permitido y que quería que me permitiera pausar, ¿no? Leer este tipo de libros, más largos o más densos, también te permite un poco desconectar de lo que he dicho antes, ¿no? Esa cultura de la inmediatez, de la velocidad, de cuanto más leas mejor, tienes que leer un montón, la variedad, tienes que estar como todo el rato consumiendo. Y yo durante mes y medio he estado dedicándome exclusivamente a leer este libro pausadamente, sin ninguna prisa. Algo que me ha llamado mucho la atención y es una de las cosas con las que más me he quedado ha sido los pies de página, que supongo que os los estaré enseñando ahora. Y es porque normalmente a mí lo que me frena de los libros de fantasía es meterme en el propio mundo, ¿no? Porque siento que cada libro de fantasía que leo es como que te presentan al personaje e inmediatamente después tienen que pausarse y explicarte todo el universo y el world building y demás. Y a mí es eso lo que me frena, ¿no? Porque me parece que corta totalmente la narración y no está hecho como, pues eso, gradualmente, ¿no? No está
no me termina de convencer ese tipo de iniciación al universo, no sé cómo explicarlo. Sin embargo, en este libro sí que lo he visto, y es que ha metido los pies de página como inserciones de historias dentro del universo o incluso explicaciones más desarrolladas de lo que hablan los propios personajes para explicarte pues eso, todo lo que está ocurriendo en ese mundo, ¿no? Un ejemplo es lo que podemos ver en algunas muchísimas notas al pie, que es, pues según el libro que publicó Jonathan Strange en 1914, llamado Tatatatairi, publicado por este otro personaje que también aparece en la historia, se piensa que Jonas Glass hizo no sé qué, no sé cuántos, pero en realidad lo que pasó fue PPPP, ¿sabéis? Cita libros falsos, porque no existen en la realidad, porque están escritos por los propios personajes y los extrapola para poder hablar del contexto social, del contexto histórico y demás, ¿no? De hecho, hay una parte en la que un pie de página dura aproximadamente 7 páginas, literalmente 7 páginas, en la que te están contando una historia de cómo un anillo de magia, un anillo mágico, se perdió, se lo tragó un ganso, lo compró, el ganso muerto, se lo compró una señora para cocinar, lo vio esa señora, la criada lo usó y esa criada se volvió loca porque usó el... Bueno, en fin, ya me entendéis, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con la historia principal? Absolutamente ninguna. ¿Qué pasa? Que a las 600 páginas esa mini información te va a servir para saber lo que le está echando en cara un personaje a otro. A lo mejor lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero si lo lees, tiene sentido. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando te estás 7 páginas leyendo una historia que sabes que no va a tener relevancia ninguna en la historia, pues a mí por lo menos no me ha terminado de gustar. Sí que es verdad que me ha gustado mucho, sobre todo al principio, era frescura lo que aportaba el poder leer notas al pie sobre el world building, en plan de, pues según el libro no sé cuántos, en 1418 se descubrió que este conjuro se podía utilizar para no sé qué cosa, y es como, vale, pues es que esta persona ha investigado esto. Me ha parecido muy interesante y siento que quizás en otros libros se podría implementar, se podría utilizar, porque es algo muy muy creativo, no sé, no lo había visto nunca, la verdad. Lo que pasa es que en este libro a mí se me ha hecho bastante pesado porque es algo que no solamente se da al principio, sino que se da a lo largo de todo el libro, y a pesar de que se me ha hecho muy ameno al principio y que, pues eso, es clever el asunto de utilizar recursos tan metaliterarios para hablar de libros que se han publicado dentro del libro, me ha parecido bastante pesado al cabo de un tiempo. Otra cosa que me ha gustado mucho son los toques de humor, ¿no? Es un humor muy inglés, también hay que decirlo. O lo pillas o no lo pillas. También son muy literales, entonces pillarlo no es el problema, sino que te haga gracia o que no te haga gracia ese tipo de humor tan concreto, ¿no? Es un libro que no se toma demasiado en serio a sí mismo, o sea, sí que es serio en el sentido de te está contando algo que quiere ser serio, pero sí que hay bromas internas, sí que hay chistecitos, el narrador te alude para contar alguna cosa así más jocosa, los personajes no son muy serios en general, están como muy exacerbados, por así decirlo, y eso mismo, que los personajes estén así construidos, hace que sean muy humanos y hace que, pues eso, que vaya todo como muy acorde a su escala social, porque eso era muy importante en ese siglo, ¿no? No es lo mismo ser un caballero, no es lo mismo ser un varón que ser un lacayo. Entonces, todos los personajes van muy acorde, o sea, toda la construcción de personaje va muy acorde con pues la escala social de los personajes, ¿no? Y esto se relaciona también pues con el gran peso de la historicidad, ¿no? En los agradecimientos, Susanna Clarke agradece a un montón de historiadores y de gente que sabe de historia de Inglaterra porque le ha ayudado mucho a construir este tipo de libro, que es muy, muy difícil. No es lo mismo escribir una novela simplemente que transcurre en la Inglaterra victoriana o eduardiana o georgiana, como se llame esta época, que describir con pelos y señales cómo es la batalla de Waterloo, cómo es la batalla en la que Lord Washington, que existió de verdad, que yo no lo sabía, venció a los franceses en Portugal y luego se fue a Salamanca a combatir con no sé quién y se juntó con otros guerrilleros españoles. Pues bueno, es muy complicado escribir esto. Entonces, sobre todo desde un punto de vista de que esa persona es escritora, no es historiadora. Entonces, me ha parecido muy, muy interesante y muy a valorar que Susanna Clarke se haya tomado tanto tiempo para, pues eso, investigar y que sea todo lo más históricamente acertado y también
mezclado o también integrado con el sistema de magia que ella se ha inventado, ¿no? De hecho, una cosa que me ha hecho mucha gracia, porque sobre todo ahora que me he visto hace poco los Bridgerton, es que aparece Jorge III como personaje secundario, pero bastante relevante en realidad. Jorge III era un rey que, pues eso, estaba un poco no demasiado bien de la cabeza, y Clark coge ese personaje, o sea, ese personaje histórico real, para extrapolarlo y unirlo con el sistema de magia como si él viera fantasmas, ¿no? Entonces, pues bueno, ha estado muy bien, la verdad. Entonces, lo que digo, todas estas cosas positivas que os he comentado, los pies de página, el world building, la mezcla entre historia y la magia, los personajes, todo está súper bien construido en un libro, pues eso, que dura 1000 páginas. Y se nota que es un libro que ha tenido muchísima planificación detrás, un trabajo súper pesado y duradero en el tiempo, supongo, de investigación, de trabajo previo, pues eso, de planificación. Se ha notado mucho lo que hay detrás de este libro, ¿no? Sin embargo, a mí no me ha valido la pena. Y aquí empieza mi crítica. Sinceramente, Jonathan Strange y el señor Norrell no es un libro que yo recomiende a la gente que suele leer los tipos de libros que leo yo. Obviamente, si te gusta la fantasía, si te gusta el dark academia pesadito, la literatura inglesa así bien, pues a lo mejor sí que te gusta. Sin embargo, a mí, pues eso, no me ha valido la pena. O sea, sí me ha valido la pena en parte porque sí que me quiero seguir leyendo todos los libros que ha sacado Susanna Clarke. No me arrepiento de haberlo leído, pero no lo volvería a leer, no es uno de mis libros favoritos y quizás si yo pudiera viajar al pasado me diría a mí misma, quizás no te lo leas. Sinceramente no lo recomiendo, a no ser que busques, como yo, leerte toda la bibliografía de Susanna Clarke o investigar más sobre el tema Susanna Clarke, ¿no? y su movida mental. O sea, si no es por eso, no lo recomiendo, lo he dicho, a gente que tiene gustos afines a mí. Y ahora pues tengo que empezar con todo lo malo, ¿no? Me he quedado bastante con lo bueno, que en realidad es muchísimo, porque obviamente valoro todo lo positivo que tiene esta obra, sin embargo, pues eso, a mí se me ha hecho muy pesado. Al ser tan largo, ha metido muchísimos personajes y muchísimas tramas que en realidad luego han quedado completamente inconclusas. Y de hecho el final, yo he buscado muchísimas reseñas, me he informado bastante para poder tener, yo qué sé, para poder luego formarme una opinión y poder hablar en este vídeo de forma un poco más objetiva sobre qué me ha parecido y poder medio entender qué es lo que ha pasado en el final para poder decir, vale, pues he sido yo que soy tonta y no lo he entendido, pero es que no he encontrado a casi nadie que explique el final y yo me lo haya tragado, me refiero. El final ha sido que no tiene ni pies ni cabeza y por muchas explicaciones que me han dado, que no son muchas la verdad, no me lo trago, o sea, no, es que no. Todo el rato te están prometiendo una serie de cosas, una serie de cuestiones que al final no ocurren, que puedes decir, vale, pero eso es subjetivo porque tú querías que ocurriera. No quería que ocurriera, simplemente como que se ha creado una bola de expectación y de expectativas que luego han quedado en absolutamente nada y ni siquiera se ha dado una explicación de por qué no ha pasado o qué podría haber pasado si hubiera pasado otra cosa. No voy a explicar mucho más al respecto, pero bueno, pese a tener 800.000 notas al pie, podría haber puesto una nota al pie al final del libro explicando qué ha pasado con ciertos personajes, porque es que no tiene ningún sentido. A mí la trama histórica sí que me ha llegado, sí que la he entendido, la trama de los personajes principales, de Jonathan y de Gilbert, sí que me han llegado, incluso de los personajes un poquitín más secundarios también los he entendido. Sin embargo, lo que no he entendido absolutamente nada, sobre todo el final, es lo más oscuro, lo más folclórico, lo más mitológico. No he entendido nada del Rey Cuervo, no he entendido nada de la trama de cierto personaje negro, que parece que no voy a decir nada más, pero no entiendo nada sobre ese personaje. No entiendo nada sobre el hombre, el caballero con el pelo como el virano del cardo, que de verdad me fascina porque a lo largo de todo el libro se habla de un personaje, que no voy a decir quién es, como el caballero con el pelo como el vilano del cardo. Y al final tuve que buscarlo en plan de ¿qué es el vilano del cardo? Porque sé lo que es el cardo, pero no sé lo que es el vilano del cardo. Y resulta que es la flor del cardo, que la dejaré por aquí. La cuestión es que ese personaje, esa trama que va en relación con él, no la he entendido. Yo he tenido una vaga idea de lo que podría ser lo que estaba pasando, pero en ningún momento se me ha dicho si es o no es. Entonces,
se me ha quedado tan inconcluso y es que realmente de eso iba el libro, entonces me he leído este tocho para no entenderlo. Entonces, a lo mejor es que yo soy tonta, no lo he entendido, me ha faltado cerebro gordo, no lo sé. La cuestión es que personalmente a mí se me ha quedado inconcluso, se me ha quedado vacío y me he quedado sin entender ciertas acciones que ocurren al final del libro, ciertas profecías, no las he entendido tampoco. Y lo último de lo que quería quejarme, por así decirlo, bueno, quejarme sin comillas, quejarme, es el narrador, ¿no? Yo llevaba, cuando empecé el libro, llevaba todo el rato diciendo, ¡ay, qué bien! Es como una mezcla con el tipo de narrador que hay en las crónicas de Narnia. Lo que pasa es que obviamente dirigido a un público adulto en vez de adolescente o infantil y juvenil. En el sentido en el que el narrador o la narradora, en este caso, creo, hace muchas apelaciones al lector, ¿no? Hace, pues eso, muchas referencias rompiendo la cuarta pared. Con lo que tú te quedas esperando, al menos yo, que en algún momento se medio intuya quién ha escrito este libro. En el sentido literario, ¿no? En el sentido intrahistoria, intranarrativo. Obviamente, extranarrativo es Susanna Clarke. ¿Significa esto que el narrador externo, que es Susanna Clarke, y el narrador interno, que es Who Knows, es la misma persona? Es decir, es Susanna Clarke quien ha escrito este libro, es Susanna Clarke que ha viajado al pasado, a 1817 o 18, para escribir toda esta historia. No lo sé. Sí que hay un momento en el que, al menos en esta traducción, no sé si en el original sucederá así, porque ya sabemos que los cambios de género, o sea, los géneros en inglés no funcionan igual que los géneros en español, se habla de la narradora en femenino. Entonces yo estaba todo el rato pensando que era cierto personaje, pero en ningún momento se ha corroborado. Luego pensé que era otro, que era masculino. Entonces, pues bueno, nunca ha llegado a concluirse eso, a pesar de que se pasa absolutamente todo el libro haciendo apelaciones como esta autora, no sé qué, no sé cuántos. O sea, no esta autora no sé qué, sino más bien como... No lo sé, no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero bueno, había referencias absolutas de que esa persona, ese narrador, ha existido en esta narración y es alguien. No sabemos quién, pero bueno, y a mí eso me enfada, la verdad. Pero bueno, no me voy a explicar mucho más, porque si no voy a lanzar algún spoiler seguramente. Así que nada, siento decepcionar, porque yo creo que la gente... Bueno, no sé si la gente tenía expectativas, no sé siquiera si la gente esperaba que yo subiera este vídeo, pero bueno... Yo me había propuesto leer este libro y hacer una reseña solamente sobre este libro en el canal. Ya está hecho. Conclusiones sobre el libro. De hecho, yo había escrito como una especie de guión y el último guioncito era: en conclusión, el libro una mierda. ¿Y qué le parece el río? El río una mierda. Le he dado un 2,5. Quizás le debería bajar a un 2,25, la verdad. No me ha terminado de convencer, lo dicho, no lo recomiendo. Ha estado entretenido, me ha ayudado, como digo, a tomarme la lectura como algo más pausado. Sin embargo, es que no me ha valido la pena. El mes que he perdido de mi vida, pues no lo voy a recuperar y podría haber leído un libro igual de gordo, pero más mejor, ¿no? Y con esto quiero quejarme un poco. No quejarme, es que no es quejarse. Es como desmentir, por así decirlo, al menos desde mi punto de vista, todos esos artículos que yo he estado leyendo desde 2021, que leí, o 2022, no me acuerdo, que me leí Piranesi, porque todos los artículos de críticas literarias de Piranesi decían que Susanna Clarke se había consolidado como autora maravillosa con Jonathan Strange y el señor Norrell, y que Piranesi no le llegaba ni a la suela del zapato. Y sinceramente te lo voy a decir, Piranesi es superior. De hecho, Piranesi sale en la lista de los 100 mejores libros que la gente escoge. No me acuerdo si estaba en el de New York Times o en el de la gente propone. Pero bueno, sale ahí. Y Jonathan Strange no aparece. ¿Es por algo? Yo creo que sí. Piranesi es una obra maestra, yo creo que es la obra cumbre de Susanna Clarke, y si tenéis que leeros un libro de Susanna Clarke, por favor que sea Piranesi. O sea, es que no hay más, o sea, es que no hay debate alguno al respecto. No, tiene que ser Piranesi. Sí que he visto muchos tintes, muchas ideas que estaban aquí dentro de Jonathan Strange que luego han salido a la luz más en profundidad en Piranesi, como puede ser el tema de espacios diáfanos, espacios liminales, estatuas
perder la cordura, pérdida de memoria, estar en un universo alternativo, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha gustado en parte leer este libro porque obviamente quiero conocer en profundidad a Susanna Clarke y todas las obras que ella ha escrito, obviamente, pero por otra parte, pues bueno, me quedo con Piranesi y ya está. Con esto yo creo que ya voy a acabar porque no tengo nada más que decir, al menos nada bueno, así que me voy a callar. Muchas gracias por ver este vídeo, la verdad. Si os ha gustado, dadle like. Si no estáis suscritos podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!